Días, damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa de poder estar en su presencia. ¿Qué les parece si antes de iniciar este precioso video que vamos a compartir hoy acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro fabuloso, ponemos todo en las manos de nuestro Dios, que sea Dios precisamente quien ponga en este caso pues su mano poderosa sobre mi persona y que sea Él el que nos dé este mensaje? ¿Qué le parece si ahí en donde usted me escucha puede ponerse en actitud de oración y vamos juntos precisamente a pedirle a Dios que tome control de este maravilloso tiempo? Amado Dios y Padre, en este momento, Señor, pedimos, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias. Padre, permite que la intervención del Espíritu Santo pueda llegar a esta preciosa mañana, Señor, a este video, Señor, que pueda ser, Señor, trabajado, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Así que vamos a iniciar con el libro de los Hechos. Si ustedes ven, este maravilloso traje que llevo es precisamente algo que representa mi cultura. Yo soy hondureña, muy orgullosa de serlo, y en este caso pues luzco un pequeño detalle que me hicieron llegar precisamente de nuestra comunidad lenca. Doy gracias a Dios por esas manos artesanas. Es un trabajo muy lindo. Así que si usted quiere pues tener uno de ellos, puede precisamente abocarse, ¿verdad? Nuestra comunidad lenca se encuentra en el departamento de Lempira, ¿verdad? Hay muchas mujeres muy talentosas que nos permiten precisamente disfrutar de estos colores maravillosos. Todo este trabajo es un trabajo hecho a mano, ¿verdad? Y yo me siento muy orgullosa de poder portarlo, porque sé que es trabajo, sé que es esfuerzo de muchas mujeres. Si ustedes ven, tiene unos acabados hermosos, precisamente de muchos colores. A mí me encantan los colores. Y este también es otro detalle que me hicieron llegar, ¿verdad? Una persona muy especial. Así que les agradezco muchísimo por este maravilloso regalo. Lo luciré con mucho orgullo. Soy una persona que comparte mucho nuestras tradiciones y nuestras costumbres hondureñas, y siempre los van a ver en mis videos de cocina. Soy amante de cocinar. Nuestra gastronomía es maravillosa. Y yo me siento muy orgullosa de ser hondureña. Así que con este pequeño preámbulo y agradeciéndole precisamente a esa hermosa persona que nos ha hecho llegar precisamente este diseño hermoso, quiero que demos inicio, ¿verdad? Sin antes dejar de bendecir a este maravilloso pueblo lenca por estos hermosos trabajos y por todo su talento. Como les venía diciendo, el libro de los Hechos es un libro que se remonta precisamente en el año 62 después de Cristo. Prácticamente estos libros, si ustedes ven, van aglutinando una cierta cantidad de años, y precisamente este libro nos habla como un relato bíblico de ese tiempo de expansión, de ese tiempo en el que el cristianismo empezó precisamente a tomar un auge, y fue precisamente desde la muerte de Jesús, desde la aparición del Espíritu Santo en el Pentecostés, que este libro empieza a desarrollarse. Es una obra precisamente del Espíritu Santo, porque es Él el que tiene una intervención maravillosa. Habla precisamente de los viajes misioneros del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, y el establecimiento de la iglesia primitiva. Se dice iglesia primitiva porque ellos no tenían como decir un lugar específico, sino que ellos estaban yendo de lugar en lugar, y era así como ellos iban llevando el evangelio, ¿verdad? Esto es como un puente histórico entre los evangelios y la continuación del evangelio.
Esta es una epístola que ya dijimos, se encuentra precisamente en el Nuevo Testamento y vamos a decir que este libro parte directamente de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés a esa primera comunidad cristiana primitiva. La expansión de Judea y de Samaria también son hechos que se enmarcan en este libro. Habla precisamente del ministerio de Pablo, habla de la llegada a Roma, de cómo Pablo llega a Roma y cómo este mensaje se expande, se propaga, y precisamente es ahí donde nosotros vemos que ellos empiezan a mostrar un interés por todo lo que los libros de los apóstoles estaban desarrollando, ¿verdad? La Reina Valera, que es la versión que yo estoy utilizando siempre, es una de las versiones más populares en español y me encanta porque no tiene palabras difíciles de entender. Esto es más o menos el pequeño preámbulo que yo le quería hacer acerca del libro de los Hechos. Disculpen. El autor es el apóstol Lucas. Precisamente la fecha de la escritura, como se los había dicho, es el año 62 después de Cristo. Los destinatarios, a Teófilo, a los fieles a lo largo de la historia han deseado conocer sus raíces, y a los que no creen pero buscan sinceramente el entendimiento de las bases históricas ocultas detrás de la primera expansión del cristianismo. El propósito, el libro de los Hechos, documenta el establecimiento y el crecimiento de la primera iglesia. El libro de los Hechos traza el desarrollo de la primera iglesia desde el ascenso de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. En él, Jesús anuncia durante su partida la gran campaña de misiones a escala mundial que serían realizadas gracias al poder del Espíritu Santo. Esto lo dice el capítulo 1 en el verso 8. Las palabras claves del libro de los Hechos son precisamente el Espíritu Santo y la iglesia. Entonces es ahí donde nosotros vemos realmente que el Espíritu Santo empieza como a tomar ese control sobre este libro. Los personajes claves: Lucas, Pedro, Juan, Santiago, Esteban, Felipe, Pablo, Bernabé, Santiago y el hermano de Jesús. Prácticamente aquí estamos hablando de todos los apóstoles. No sé si se ha dado cuenta. Los atributos claves: el libro de los Hechos, en cierto sentido, es una secuela del Evangelio de Lucas y está dirigido a la misma persona desconocida, a Teófilo. Esto lo manifiesta el capítulo 1 en el verso 1. El versículo clave de Hechos se registra en el capítulo 1:8, que registra la orden que le da Jesús a sus discípulos a fin de que se conviertan en sus testigos, un hecho que habría de modificar significativamente la historia del mundo. Hechos 2, 42 al 47 describe el estilo de vida de los miembros de la primera iglesia, esta iglesia primitiva, esta iglesia que se estableció después de estos viajes misioneros. Entonces, en el libro de Hechos, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos cómo Jesús les ordena a sus discípulos que sean testigos, los inicios de la iglesia, la salvación de Pablo. Pedro tiene una visión y los gentiles reciben al Espíritu Santo, la persecución de la iglesia, el primer viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo, el tercer viaje misionero de Pablo, también como Pablo llega a Jerusalén y el viaje de Pablo a Roma. Y esto es cuando precisamente Pablo es encarcelado. ¿Se acuerda que ya habíamos hablado de eso? Entonces, ¿qué es lo que nos dice prácticamente el libro de los Hechos? Nos habla precisamente de que el único Salvador es Jesucristo, que necesitamos un dador de vida. Eso lo dice Juan en el capítulo 3, en el verso del 14 y 15, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice ese versículo. Necesitamos un alimento espiritual, y el pan de vida precisamente es recibir a Cristo como Salvador, y Él nos deja este precioso instrumento llamado la Biblia.
Esto lo dice en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Necesitamos respuestas, muchas respuestas, porque cada vez que nosotros podemos sumergirnos en la palabra, van a haber cosas que usted y yo no las vamos a entender a primera instancia. Sin embargo, Dios nos permite que podamos tener esas respuestas. Eso lo encontramos en Juan 6, del 67 al 68. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En aquel momento no había una palabra escrita, en este momento ya la hay. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Que es Él, el Verbo que se hizo carne, que murió por usted y por mí, y que ahora esas enseñanzas, ahora esas parábolas, que me encanta hablar de ello porque las parábolas son pequeñas historias muy fáciles de comprender. Entonces, muchas veces hay personas que dicen: no, es que la Biblia es complicada. Yo les digo siempre, pídanle revelación al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les va a dar toda la revelación que ustedes necesitan. Dice, necesitamos la salvación. Esto lo dice Hechos en el capítulo 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único que nos puede dar esa salvación se llama Jesucristo. Y la salvación usted la obtiene de una manera gratuita, solo en reconocer que Él murió por usted y por mí en una cruz, en el Calvario. Hace más de 2000 años Él dio su vida y su sangre fue derramada para el perdón y la redención de nosotros como seres humanos. Entonces dice, necesitamos una conexión con Dios. Esto lo dice segunda de Juan en el capítulo 1:9, y dice la palabra: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué le parece? Dice también que necesitamos un futuro hogar. Eso lo dice Apocalipsis en el capítulo 5, en el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, o sea, nuestro Dios poderoso, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Tengo también lo que significa. En este libro se menciona mucho a Esteban. ¿Y usted quiere saber quién era Esteban? Pues con muchísimo gusto, yo a través de esta semblanza se lo voy a hacer saber. Esteban era un empresario lleno del Espíritu. Su nombre, Esteban, significa corona. Esteban se desempeñó como uno de los primeros diáconos de la iglesia. Él fue escogido entre los más antiguos fieles tras la resurrección de Jesús, ya que poseía singulares destrezas de liderazgo. Estas destrezas eran requeridas para el trabajo con el número creciente de personas que se acercaban a la fe de Cristo. Los apóstoles eligieron a 7 hombres a fin de supervisar la colección y distribución de los donativos, el dinero y la comida entre sus fieles. Muchos de ellos los dejaron todo para convertirse en seguidores de Jesús. Esteban aparentemente pronto se convirtió en el líder de los diáconos. Esteban fue además un poderoso predicador del evangelio cuando fue arrestado. Habló de su propia defensa. Su análisis de la historia de la salvación fue brillante. Sin embargo, esto mismo le ganó una sentencia de muerte emitida por la corte religiosa. Fue apedreado mientras oraba por el perdón de aquellos que estaban tomando su vida. ¡Qué ejemplo tan maravilloso! ¿Oraría usted por las personas que le han hecho daño? Qué difícil, ¿no? Pero eso es lo que nos manda hacer el Señor. Este hombre estaba siendo apedreado y él tenía esa convicción de que Dios estaba morando en su corazón, que él estaba orando por ellos, por los que lo estaban apedreando. Qué maravilloso. Las cualidades del liderazgo de Esteban. La habilidad de la oratoria de Esteban también lo encontramos en Hechos. El don del Espíritu Santo que recibe Esteban, la fe de Esteban, la sabiduría de Esteban, el poder espiritual evidente de Esteban, la visión espiritual de Esteban y la misericordia
y el amor de Esteban. Todo esto, hermanos, amados, lo encontramos en Hechos, en el capítulo 6 al 7. Ahí es donde habla de Esteban. Quiero hablarles también de una ciudad que también se habla precisamente en este libro de Hechos, que es la ciudad de Lida. Hoy conocida como Lud, Lida es un pueblo que tenía una importancia considerable que se extiende a 18 kilómetros al sureste de Job. En los tiempos del Antiguo Testamento se le llamaba Lod. Primera de Crónicas 8:12 lo dice. Y en los del Nuevo Testamento se identificó como el sitio donde Pedro curó al paralítico de nombre Eneas. Eso lo dice Hechos en el capítulo 9, 32 al 38. En el tiempo de los cruzados adquirió fama como sitio tradicional para el martirio de San Jorge, el santo patrono de Inglaterra. Las ruinas del viejo asentamiento de Lida yacen enterradas debajo de la ciudad actual. Las magníficas ruinas de la ciudad cruzada de San Jorge representan prácticamente la totalidad de lo que conserva para recordarnos su pasado. Otras ruinas menores de tiempos antiguos, que data precisamente del año 8500 a 3150 a.C., también fueron desenterradas en el norte del montículo a principios de los años 50 del siglo XX. La cerámica se correspondía estrechamente con la que se halló en los niveles similares en Jericó como Gazul. ¿Qué le parece? Vamos también a hablarle de otra ciudad que se llamaba Antioquia. Aquí habla de Job, disculpen. Job dice que es la puerta de la antigua Palestina. Fue construida sobre un montículo rocoso de 35 metros de altura, que se proyecta lo suficiente para formar un pequeño bello cabo. Su puerto o escalonera está constituido por un círculo de grandes rocas. Job es un puerto al cual fueron enviados los cedros del Líbano para la construcción del templo de Salomón, que lo dice Segunda de Crónicas 2:16, y el puerto donde el profeta Jonás abordó un barco con destino a Tarsis, Jonás 1:3. Pedro se comprometió allí con la actividad misionera, eso lo dice Hechos en el capítulo 9, en el versículo del 32 al 43. Varias han sido las excavaciones llevadas a cabo en esta locación, incluyendo un trabajo que se inicia en el año 1948 y otro a principios de la década de 1970. El hallazgo de estos distintos periodos indica el flujo y el reflujo de la influencia extranjera y local en la zona. Los excavadores encontraron fortificaciones del tiempo de los Hyksos, es decir, los reyes de la 15ª y 16ª dinastía egipcia. Una puerta con la inscripción de Ramsés II y una pesada bisagra de bronce, de un nivel que probablemente haya sido incendiado por el faraón Merneptah en el año 1230 a.C. También se encontraron inscripciones fenicias, griegas y romanas, así como la colección de monedas de Alejandro Janeo en el año 90 al 85 a.C., el período macabeo en el año 166 y 63. Antioquia es una ciudad que también se habla precisamente en este libro de los Hechos. Dice, si bien a varias ciudades de antigüedad que llevan el nombre de Antioquia, la que se menciona en Hechos es donde los seguidores de Cristo fueron denominados por primera vez cristianos. Hechos 11:26, la misma se encuentra emplazada a unos 480 kilómetros al norte de Jerusalén, sobre el banco oeste del río Orontes. Antioquia de Siria en los tiempos antiguos fue llamada la reina del oriente debido a la belleza de sus alrededores, la importancia de su comercio y la posición estratégica en la intersección de las rutas de las caravanas. La Universidad de Princeton y el Museo Nacional de Francia iniciaron excavaciones en esta Antioquia en 1932 y durante los 6 años que siguieron desenterraron más de 20 iglesias
en ruinas. Numerosos baños, 2 cementerios, un estadio y varios maravillosos pisos de mosaicos. Algunos de estos mosaicos exhiben escenas del culto a Isis, una deidad egipcia ampliamente adorada dentro del Imperio Romano. Un gran mosaico, un buen estado de preservación de 9 por 11 metros, representa la fábula del Fénix, mientras que otro descubierto en el piso de una construcción del siglo VI. Cerca de la puerta de San Pablo lleva la inscripción "La paz sea contigo", que lee esto: dicha y bendición para aquellos que así permanezcan. Sin embargo, el hallazgo más sensacional consistió en una hermosa copa de plata esculpida en una sola pieza y rematada en un circular cáliz de exquisita hechura grabado con las simbólicas uvas, entre las cuales se encuentran 12 figuras sentadas que muchos consideran una representación de Cristo y los 12 apóstoles. El interior de la copa tiene una capacidad de 2 litros y es evidentemente una reliquia antigua de gran valor. Algunos creen que podía tratarse del Santo Grial, la copa utilizada por Cristo y sus discípulos en la última cena. ¿Qué le parece? La mayoría de los eruditos se inclinan por la fecha situada entre el siglo IV y el siglo V. Una réplica de la copa se encuentra aún en el Museo Metropolitano del Arte de Nueva York y es conocida como el cáliz de Antioquia. ¿Qué le parece? Pues eso es con relación a la ciudad de Antioquia. Hablamos también del apóstol Pablo. El apóstol y misionero, su nombre significa pequeño. Qué cosa, ¿verdad? En la polvorienta carretera de Damasco, una enseguidora visión de Cristo detuvo a Saulo, luego conocido como Pablo. Ahí Cristo llamó a Pablo a llevar una vida radicalmente distinta a una vida dedicada al predicar el evangelio a los demás buenas nuevas que Jesús salva. Pablo obedeció el llamado de Cristo, ya no perseguía y encarcelaría a los cristianos. Qué cosas, ¿verdad? Cómo Dios permite que este tipo de personas que no creen en Él, este tipo de personas que de alguna manera persiguen a cristianos, puedan un día encontrar la realidad y puedan situarse precisamente donde Dios los necesita. Él empezó a predicar el evangelio de inmediato. Luego la iglesia de Antioquia envió a Pablo a todo lo largo y ancho del Imperio Romano, a predicarle tanto a los judíos como a los gentiles. Una red de iglesias ubicadas en la actual Turquía, Grecia e Italia fue establecida a través de la predicación de Pablo. Hacia el final de su ministerio, Pablo fue encarcelado por su testimonio cristiano. Sin embargo, a pesar de su padecimiento, compartió valientemente el evangelio con sus captores y las demás personas fueron a visitarlo en prisión. Escribió cartas a varias iglesias animándolas a instruirlas en la fe cristiana. Estas cartas fueron incluidas en el Nuevo Testamento. Disculpen, después de este libro de los Hechos, vamos a dar a conocer precisamente las cartas paulinas. Entonces, en relación a Pablo, el libro de los Hechos habla de la absoluta dedicación de Pablo a Cristo, el coraje de Pablo frente a las pruebas, la resistencia de Pablo ante las dificultades, la devoción de Pablo, la dicha de Pablo en el servicio, el amor de Pablo por los fieles, la obediencia de Pablo a Cristo, la paciencia de Pablo, la persistencia de Pablo en servir a Cristo, los sacrificios de Pablo por Cristo, el tacto de Pablo, la ética de trabajo de Pablo, las visiones de Pablo, porque también el Señor le reveló muchas cosas a Pablo, y el fervor de Pablo hacia Cristo. ¿Qué le parece? Ejemplo de misioneros. Aquí nosotros vamos a poder encontrar en la palabra precisamente todo lo que tiene que ver con los misioneros. Dice misión de llamar el pueblo de Dios para que se vuelva a él. Eso lo dice Segunda de Crónicas 36, en el cual dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey
lo había mandado y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y el Dios de Israel, y se volverá el remanente que ha quedado en la mano de los reyes de Asiria. También habla de la misión de dar el mensaje de Dios. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en Jonás 3:2 y dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Este fue el momento en el que el Señor hizo el llamamiento, ¿verdad?, de Jonás. Y Jonás andaba en otra cosa, hermano, y por eso es que la ballena se lo tragó. Y ya después de que estaba en el fondo del estómago de la ballena, se dio cuenta de que él tenía una misión. Y fue ahí que le pidió perdón al Señor y que la misma ballena lo expulsó. No dejemos que nos traiga una ballena, hermanos. Dejemos que Dios haga su voluntad y que nosotros podamos precisamente hacer lo que Dios tiene destinado con cada uno de nosotros. La misión de compartir a Cristo. Esto lo dice el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo del 4 al 5, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. También habla en Lucas 19:10 de la misión de salvar a los perdidos, que eso es lo que tenemos como misión todos los que hemos conocido a Cristo. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si usted ya fue rescatado, entonces estamos aquí para rescatar a otros, amados. También habla la misión de llevar a las personas a la fe. Eso lo dice Hechos en el capítulo 15, en el verso 7. Y dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y lo creyesen. ¿Qué le parece? Hay una ciudad que se llama Derbe, que también es precisamente mencionada en el libro de los Hechos, y le voy a dar una pequeña generalidad de esta ciudad. Dice: si bien es cierto, la ciudad de Derbe no ha podido ser localizada con exactitud, es el sitio en el que Pablo predicó el evangelio y logró convertir a muchas personas, incluyendo a Gallo. Hechos 14, 6, 20 y del 20 en el capítulo 4, por lo general se identificaba con un enorme montículo ubicado en las cercanías de Jerusalén, a unos 25 kilómetros al sudeste de Listra, donde se encontró una inscripción dedicatoria del Consejo y el pueblo de Derbe, que se rendía tributo a Optimus Pío y dotaba del año 151 después de Cristo. Sin embargo, también se encontró un grabado hecho por la lápida sepultal del obispo llamado Miguel de Derbe en Kerti Uyuk, a 4 kilómetros en dirección sureste del respecto primer sitio. Este último lugar representa la ubicación más aproximada. Habla también de la ciudad de Corinto y Atenas. Dice que Atenas es uno de los mayores centros culturales de la época de Pablo. Se desarrolló alrededor de una meseta rocosa de 158 metros de altura llamada Acrópolis. En esta zona elevada se hallaba sostenido por numerosas columnas el Partenón, la famosa maravilla arquitectónica, y otros edificios sagrados, por lo que le daba a la ciudad el nombre de Acrópolis de los muchos templos. Hacia el norte de Acrópolis estaba celebrando el centro cívico y el mercado conocido como Ágora, donde la gente no solo comerciaba, sino que además era un lugar para visitar y discutir cuestiones de interés de la época. Extendiéndose por el noreste desde Acrópolis se hallaba una colina rocosa llamada Areópago, colina de Ares o colina de Marte. Aquí era donde las asambleas y la Corte Suprema se reunían, y si bien el sitio concreto de las reuniones del concilio ha sido puesto en discusión con creyentes énfasis, en estos dos renombrados lugares eran familiares para Pablo. El mercado discutía cada vez que lo concurrían. Esto lo dice Hechos en el capítulo 17, en el verso 17. Entre los que se encontraban algunos estoicos y epicúreos,
Se referían a él con curiosidad como el predicador de los nuevos dioses. Hechos 17:18 lo dice. Así que lo llevaron a la Corina para que hablara ante una sesión informal de la corte, presente en aquellos griegos y romanos instruidos. Pablo asumió con su tema el Dios no conocido y comunicó uno de los mensajes más vigorosos de todos los tiempos. Algunos se mofaron, otros se impresionaron profundamente y desearon oír más, en tanto otros se convirtieron de inmediato. Eso lo habla Hechos en el capítulo 17, en el verso del 22 al 34. Hoy en día miles de turistas de todo el mundo pueden leer una placa con el contexto del discurso de Pablo y escalar los mismos peldaños de roca de Colina de Marte. Gracias a la labor de la Escuela Estadounidense de Estudios de Literatura Clásica, el mercado de las antiguas Atenas ha sido revelado, se pudieron trazar mapas de sus calles e identificar sus edificios en ruinas. Los 35 escalones tallados en roca conducen a la Colina de Marte, el aerópago, así como el altar y varios bancos de piedra pueden ser apreciados a simple vista hoy en día. Y aunque los arqueólogos no han podido encontrar en Atenas restos de la inscripción del altar que rezaba al Dios no conocido, al que hacía referencia Pablo, excavaciones en la antigua ciudad de Pérgamo en 1903 revelaron una grabación idéntica sobre un altar en aquel sitio. Corinto, esta es otra de las ciudades mencionadas. Corinto es una orgullosa y acaudalada ciudad del mundo antiguo. Se hallaba emplazada en una franja de tierra de 6 kilómetros de ancho que se unía al sur de Peloponeso con la Grecia continental. Al encontrarse próxima a la carretera norte a sur y contar con sus propios puertos marítimos al este y al oeste, se convirtió con facilidad en el mayor centro comercial de Grecia. Y a su alrededor se extendían tierras fértiles en las cuales se producían aceitunas, uvas, dátiles y muchas otras frutas conocidas. En el año 46 a.C., 100 años después de que Mummius, el cónsul romano, destruyera Corinto, Julio César reconstruyó la ciudad, levantó mercados, pavimentó anchas calles, montó teatros, instaló estatuas, fuentes y abema en la tribuna, donde se realizaban discursos solemnes y se presentaban juramentos. Hacia el sur se hallaba Acrocorinto, una colina en la que se llevaban 518 metros sobre la ciudad. En esta colina estaba situado el templo y la estatua de Afrodita Estatarte, la diosa del amor y la fertilidad, quien denominaba, diosa con D minúscula, ¿verdad?, quien dominaba gran parte de la vida social y religiosa de la ciudad y cuyo culto tendía a favorecer la inmortalidad tanto a los ciudadanos como a los viajeros. Corinto también era la sede de juegos sísmicos bianuales, eso lo dice 1 Corintios 9, 24 al 27. Y quiero detenerme ahí, qué difícil fue predicar en un pueblo idólatra. ¿Se puede imaginar? Que tenían a esta diosa como alguien tan grande y que él viniera a hablar de un Dios que, como lo dice la Escritura, no era conocido, ¿verdad? Era difícil. En varias expediciones arqueológicas los exploradores realizaron numerosos descubrimientos, incluyendo el dintel de mármol de una puerta sobre el que se había grabado Sinagoga de los Hebreos, y una piedra caliza en la que aparecía otra inscripción del siglo I que rezaba: Erastus trazó este pavimento a su propio costo como muestra de su aprecio por la designación como edil. Pablo escribe acerca de tal Erastus que fuera tesorero de la ciudad, Romanos 16, 23, y bien podría trasladarse del mismo hombre que se convirtió al cristianismo y fue su valioso colaborador de Pablo. Los más grandes hallazgos consistieron en un teatro griego, el templo de Apolo, la antigua plaza y frente pereine, el agora o mercado y bema, la calzada donde los griegos vencieron a Sóstenes, el principal dirigente de la sinagoga, lo dice Hechos 18, 17, también fue descubierto.
Vamos a hablar también de la ciudad de Alejandría. Siendo el lugar de nacimiento de Apolo, Hechos 18:24, la ciudad de Alejandría fue fundada por Alejandro Magno y nombrado en su honor en el 331 a.C. Se hallaba situada en el margen occidental del delta del Nilo en Egipto. Sus palacios de los Ptolomeos, el fabuloso museo, la afamada biblioteca de 700.000 rollos y la culta población compuesta por griegos, judíos y egipcios. La convirtieron en uno de los mayores centros intelectuales y culturales del Imperio Romano. 2 de los 5 distritos de la antigua Alejandría eran judíos. La versión del Antiguo Testamento llama la Septuaginta fue celebrada en Alejandría en los años 280 a 170 a.C. Y ahí Pilujadeus, un brillante y devoto judío que intentó armonizar las filosofías judaicas y griegas, vivió durante su primer siglo. Los árabes tomaron Alejandría en 641 a.C., destruyeron el magnífico museo y quemaron la biblioteca y su contenido. Las edificaciones de la ciudad moderna estaban construidas sobre las antiguas por los descubrimientos arqueológicos que habían sido de gran parte confinados a objetos de antigüedad, tales como los 2 obeliscos del siglo XVI a.C., conocidos como las agujas de Cleopatra. En 1878, uno de ellos fue llevado a Inglaterra y fue erigido al lado del río Támesis, junto al Parlamento. El otro fue emplazado en el Parque Central de Nueva York en 1881. También el libro de los Hechos habla del bautismo. Jesús fue bautizado, lo dice Mateo 3:16, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Disculpen, aquí me quiero detener también. Imagínense que es en el libro de los Hechos donde se describe precisamente ese bautismo que Jesús tuvo de manos de Juan el Bautista. Dice el bautismo de Juan el Bautista. Esto lo dice Marcos en el 1:5, y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El antíope eunuco fue bautizado y mandó a parar al carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Crispo fue bautizado, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios creían que eran bautizados. Los efesios fueron bautizados, esto lo dice Hechos en el capítulo 19:5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y para finalizar, todavía nos hace falta una ciudad, la ciudad de Troas. Troas es una ciudad donde en visión nocturna Pablo vio al nombre en Macedonia diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9 se extiende a solo 16 kilómetros al sureste de la antigua Troya y se menciona otras veces en el Nuevo Testamento. Hechos 20:5-6, 2 de Corintios 2:12, 2 de Timoteo 4:13. Hoy conocida como Skid Estambul, las ruinas de Troas han sido saqueadas con propósitos de la construcción. Solo los restos de la parte del muro de la ciudad y los baños de Herodes Atticus son visibles en la actualidad. Todo esto sirve como evidencia de la importancia de la ciudad, pero hasta la fecha no se han iniciado excavaciones arqueológicas. Piezas romanas de artesanía halladas en Troas y a través del tiempo incluyen placas dedicadas a Druso, Iso de Germánico y Adriano, estatuas de Claudio, Nerón y Marco Aurelio. ¿Qué le parece? Tenemos aquí lo que es la ciudad de Cesarea. También es otra ciudad mencionada precisamente en este libro de los Hechos, y dice también denominada como Cesarea Marítima o Cesarea Palestina.
Cesarea fue la capital romana de Judea en los tiempos de Cristo y Pablo. Estaba situada sobre el margen marítimo a 51 kilómetros al norte de Job y a unos 96 kilómetros al noreste de Jerusalén. Herodes el Grande inició la construcción de esta ciudad en el año 25 a.C. y concluyó en el 13 a.C., después de su dedicación en el año 12. La nombró Cesarea en honor al Augusto César y la designó capital romana de Judea. La misma constituía un ajetreado puerto marítimo con un muelle de tamaño descomunal y con un grandioso centro comercial. Fue construida también y basada en un plan de tal magnificencia que lo llamaba con frecuencia Pequeña Roma. Además fue el hogar de Felipe el Evangelista. Hechos 8:40 21:8, y el sitio de la conversión de Cornelio. Hechos fue encarcelado ahí durante 2 años, tiempo en el que compareció ante Félix, Festo y el rey de Agripa, antes de ser enviado a Roma, según lo que dice Hechos 23 al 26. La ciudad se mantuvo hasta 1265 después de Cristo, cuando la toma el sultán Baibars de Egipto. Él destruyó sus muros y la mayoría de sus edificios en 1291, luego de expulsar a los cruzados de la Tierra Santa. Durante los siglos sucesivos, Cesarea permaneció en ruinas, como solo cerámicas rotas, parte de las puertas y de los castillos. Así que con fragmentos de columnas de granito y mármol emergiendo a las arenas y yaciendo medios sumergidos en las aguas poco profundas del mar cercano. Las excavaciones efectuadas desde el año 1951 involucraron a arqueólogos de muchas naciones. A pesar de todos los intentos, gran parte de los retos siguen sin ser excavados. En 1981, la autoridad israelí de antigüedades anunció que serían acelerados los esfuerzos de excavación y restauración en el sitio. Las principales estructuras de la ciudad romana que habían sido descubiertas incluyen un acueducto en la muralla del norte, un teatro en la cuenca externa de Sebastos, el extenso muelle. Los arqueólogos también excavaron una sinagoga judía, así como construcciones y fuertes bizantinos y cruzados. Dentro del teatro romano se hallaba una inscripción del nombre Poncio Pilato. Excavaciones e investigaciones acuáticas con equipos de oxígeno en el área del muelle arrojan certeras coincidencias con la extensa descripción que hiciera Jefeso en la ciudad y su puerto. ¿Qué le parece? Y finalmente, mis amados, vamos a hablar sobre la ciudad de Antipatris, hoy conocida como Ras el Ain. Antipatris yace sobre un alto montículo 42 kilómetros al sur de Cesarea Marítima, por la carretera de Jerusalén. El Antiguo Testamento, Afec, lugar, se refería a una gran cantidad de ciudades diferentes, una de las cuales fue un sitio Afec en Sarón. Josué venció al rey de esta ciudad. Josué 12:18 lo dice: fuentes cuninormes y egipcias hacen mención de Afec en varias ocasiones a través de los siglos. Se sitúa arriba de los cauces principales del río Yarcón. Herodes Grande construyó una fortaleza en Afec y lo llamó Antipatris, en honor a su padre Antipater. Excavaciones ejecutadas a lo largo de una gran cantidad de años revelaron niveles de ocupación que se remontan hasta el período calcolítico, que data en el año 4000 a 3150 a.C. Con la primera ciudad amurallada, dotando de la primera edad de bronce en el año 3150 al 2200 a.C. La ciudad cubría más de 120,000 metros cuadrados en su momento de apogeo. Durante la época de Josué fue la ciudad de mayor prominencia en la planicie de Sarón. Un hallazgo de relevancia del sexto nivel de la ocupación del palacio en el año 1200 a.C. fue el singular diccionario trilingüe en acádico
sumerio y cananeo. Qué interesante. En este periodo la ciudad fue quemada y restablecida alrededor de 100 años después de personas que presuntamente arribaron por mar. Artefactos filisteos del siglo XI a.C. hallados en el sitio refuerzan la descripción que la Biblia hace de Afec como una base de operaciones clave de Filistea, primera de Samuel 4:1 y 29:1. La Afec de la monarquía israelita fue la construcción nueva destruida alrededor del año 900 a.C. 70 tropas montadas y 200 soldados a pie acompañaron al apóstol Pablo cuando lo enviaron como prisionero por el camino de Jerusalén. Luego de un descanso en Antioquia, los soldados a pie dejaron a Pablo continuar su viaje con los hombres montados hacia Cesarea. 42 kilómetros al norte, Hechos 23, 23, 33, parte de la antigua carretera romana que iba a Jerusalén a Cesarea, han sido descubiertos cerca de Antipras y subsisten hasta la actualidad. ¿Qué le parece? Pues esto es prácticamente lo que tiene que ver con el libro de los Hechos. El día de mañana vamos a continuar precisamente con lo que son las cartas paulinas, ¿verdad? Estas cartas maravillosas que se escribieron, vamos a hablar de cada una de ellas. Son prácticamente Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, ¿verdad? Y Colosenses, y de ahí empiezan las otras cartas. Hasta este momento llevamos 44 libros en total, ¿verdad? Si estamos hablando de los libros del Nuevo Testamento, estamos hablando de 5 libros, los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Así que espero que estos videos le puedan ayudar a saber un poquito más de esta historia. Yo soy fanática de la historia. Soy súper fan de historia y me encanta saber de dónde venimos, de dónde viene el Evangelio, cómo fue realizado el Evangelio en aquel momento. Realmente son momentos maravillosos y yo quiero que le demos gracias a Dios por ello, por haber precisamente dejado esta palabra que ahora, después de más de 2000 años, es nuestro aliciente, es nuestro, precisamente nuestro deseo, ¿verdad? Poder saber que Dios sigue con nosotros. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana venimos a darte gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Sabemos que tú estás con nosotros y que tú nos vas a ayudar, Señor, a poder entender, Señor, esta palabra. Te pido por cada una de las personas que van a ver este video, Padre, para que tú las ayudes a continuar firmes en su fe y que ellas sigan dependiendo de ti como lo hacemos nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. No se olvide de darle like, de suscribirse, en la campanita de notificaciones. Usted ahí precisamente pone todas las notificaciones y es ahí como se le despliegan a usted todas las notificaciones y usted va a poder precisamente tener en vivo estos videos desde el momento que son guardados. Así que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. No se olvide, dediquemos este tiempo al Señor, 1 hora, 2 horas, tenemos 24. El Señor merece nuestro tiempo, pero también nuestra dedicación. Que Dios le bendiga.